Queremos determinar los valores exactos de la función trigonométrica utilizando triángulos de referencia. Queremos encontrar los 6 valores de función trig para menos 7pi6. Tenga en cuenta que el ángulo es negativo, lo que significa que girará hacia la derecha del eje X, y el ángulo también se da en radianos. Así que podríamos convertir esto a grados. Es importante aprender a trabajar con radianos también, así que lo mantendremos en radians, y dibujo menos 7pi6 hexanewtones posición estándar, forma el triángulo de referencia y luego determina los 6 valores de función trig. Así que el lado inicial de nuestro ángulo será a lo largo del eje X, y ahora vamos a rotar en el reloj 7 radians pi6. Bien, media una rotación hacia la derecha sería menos 180 grados o pi radiantes, pero porque nuestro ángulo es una variedad de radiantes pi6. Es útil pensar en radiantes pi como menos 6 radians pi6. Así que queremos dibujar menos 7 pi6 radians. Necesitamos girar pi6 radians más que radians pi. Entonces rotaríamos en algún lugar aquí. Así que este sería el lado terminal de nuestro ángulo. Y porque rotamos los radiantes pi6 pasamos el eje X que conocemos, nuestro ángulo de referencia también debe ser radiantes pi6. Y ahora para formar el triángulo de referencia, bosquejaremos un segmento que es perpendicular al eje X desde el lado terminal del ángulo aquí. Así que este triángulo negro es nuestro triángulo de referencia. Bien, pi6 radianes igual 30 grados, así que es un triángulo derecho 30 60 90, que significa que podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada 3 de pierna más larga. Pero ahora necesitamos verificar los signos de las dos piernas del triángulo de referencia basado en el cuadrante del lado terminal del ángulo, y desde que estamos en el cuadrante 2 donde la coordinada X es negativa y la coordinada es positiva, esta raíz cuadrada 3 debe ser negativa. Ahora podemos usar este triángulo de referencia para determinar los 6 valores de la función trig. Así que este video asume que puedes encontrar los 6 valores de la función trig de un triángulo correcto dado por estas notas aquí. Si no, puede querer pausar el video y revisar esto. El seno de los radiantes 7pi6 será igual a la relación del lado opuesto al hipotenuso, en este caso sería 1 dividido por 2 o 1 o 2. A continuación, el valor de la función de cosino sería igual a la relación del lado adyacente al hipoteno, que sería una raíz cuadrada negativa 3/2. Ahora hay dos maneras de encontrar el seguro de menos 7 radians pi6. Secante es igual al reciprocal del cosino, así que el valor de la función del cosino es igual a la raíz cuadrada negativa 3/2. Entonces el valor de la función segura sería el recíproco de esto o menos 2 dividido por la raíz cuadrada 3. Pero a menudo se nos pide racionalizar el denominador para los valores de la función trig. Tenemos menos 2 divididos por la raíz cuadrada 3 para racionalizar el denominador, que multiplicaremos por la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 3. Así que esto nos daría menos 2 raíz cuadrada 3. Así que depende de sus direcciones, se le pedirá que exprese el valor de la función trig con un denominador racional. También podríamos encontrar el mismo valor de la función utilizando el triángulo de referencia al utilizar la relación del hipoteno en el lado del adyacente, para que tenemos 2 divididos por la raíz cuadrada negativa 3, que nos daría este primer valor que renovaría mente el denominador para obtener este valor. También hay dos maneras de encontrar el valor de la función segura. Desde el seguro es igual al reciprocal del sino. Si el valor de la función sinusoidal es 1,2 o 1,2, entonces el valor de la función cosecante sería 2,1 solo 2, o otra vez utilizando el triángulo de referencia. Sería la relación del hipoteno al lado opuesto, o 2 divididos por 1. Ahora por el tangente de menos 7pi6 radians, que será la relación del lado opuesto al lado adyacente, para tener un dividido por la raíz cuadrada negativa 3 o menos 1 raíz cuadrada 3. Racionalicemos el denominador. Así tenemos, 1 raíz cuadrada 3 multiplicaremos por la raíz cuadrada 3 raíz cuadrada 3 para racionalizar el denominador, por lo que esto nos daría la raíz cuadrada negativa 3.
y luego el cotangente es igual al reciprocal del tangente, así que el valor de la función del tangente es menos 1 raíz cuadrada 3, entonces el cotangente sería igual a la raíz cuadrada negativa 3 1 o solo la raíz cuadrada negativa 3 o otra vez usando el triángulo de referencia sería la relación del lado adyacente al lado opuesto o la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 1, que de nuevo es la raíz cuadrada negativa 3. Espero que este ejemplo fue útil.